Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mentes Exitosas, que como cada miércoles se transmite por este su canal. Y el día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa con una amiga de Colombia. Su nombre es Diana Díaz y ahorita la vamos a invitar para que se una. Se una aquí con nosotros el día de hoy en el programa. Hablaremos sobre un tema muy especial, que son la hipnosis clínica, de la cual ella es experta, y además de las regresiones, que también, bueno, ella maneja una técnica muy bonita y la cual el día de hoy nos va a explicar. Y tenemos, hola Diana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchas bien. Yo te escucho perfecto. Ok, ¿Tú me escuchas bien? sí, un poquito bajito. ¿Un poquito bajito? Sí, ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, pues Ah, qué gusto tenerte aquí conmigo. Y con todos los que ya nos están viendo, mira, ya tenemos casa llena, ya nos está viendo Sonia Cam, vamos a saludar. Ah, ya nos está viendo el maestro Elías Juárez, Juana Porras, la maestra Marta Isabel Pasquel. Ah, mira, ya nos mandan saludos de parte del maestro Elías Juárez, de acá de México. Bueno, pues bienvenida, querida Diana. El día de hoy, bueno, pues desde la Ciudad de México, tenemos el honor de recibir directamente desde Colombia a Diana Díaz, que es especialista en hipnosis clínica regresiva. ¿Cómo estás, Diana? ok, muchas gracias. Pues bueno, primeramente agradecerte por la invitación aquí, pues a compartir contigo y tu teleaudiencia. Un saludito para todos, incluso para los amigos que nos verán en diferido. Y pues bueno, qué rico poderte acompañar en este conversatorio. Y pues bueno, va a haber un tema muy, muy, muy bonito. Y pues espero que estén bien, bien atentos. Espero que estén todos listos para este tema, ¿no? Y sobre todo que compartan porque es algo muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo fue que te introdujiste a a este mundo de la hipnosis y el desarrollo humano, Dianita, a tu Mm, edad? a ver, se me fue la onda. Ah, ya no escuchaste eso de la corta edad, ¿no? La última parte no la alcancé a escuchar. Ah, cómo fue que entraste a este mundo de la hipnosis. Ah, ok. Bueno, pues fue algo muy curioso. De por sí que esto de la hipnosis lo he escuchado desde pequeñita. Recuerdo que la primera vez que escuché hablar sobre ello tendría yo por ahí unos 9 años, tal vez, en un programa de televisión. Ujú. Y bueno, pues era hipnosis de espectáculo, ¿no? Pero me parecía muy interesante, aunque no entendía muy bien, pues a esa edad, de qué trataba el tema. Sin embargo, me llamó mucho la atención. Con el paso del tiempo, ya como en el 2012, una cosa así, pues vine a encontrarme directamente con la herramienta y fue algo interesante. Realmente, pues bueno, siempre he laborado en el área de la salud, en la parte de enfermería, de psicología, y pues me pareció interesante aprender algo más que me ayudara pues, con este tema, en la salud física y psicológica también. Y entonces me vine a encontrar con la hipnosis clínica y la verdad me ha parecido algo muy, muy chévere, muy bonito porque pues mm, hice una regresión voluntaria en el tiempo y me acordé de lo que vi pues cuando tenía 9 años y yo dije, no, esto para nada, esto no tiene nada que ver con el tema. Y pues bueno, yo soy una que a mí me encanta ser la conejilla de indias de las herramientas que voy a utilizar, ¿no? Y yo dije,
Bueno, vamos a ver si esto es real, si esto del mundo de la hipnosis es cierto, ¿no? Y a medida que fui estudiando y que me fui preparando, que me fui capacitando, pues bueno, al tiempo iba trabajando cosas personales, temas que tenía que superar, ¿no? Cuestiones de miedos, algunas fobias por ahí, coladitas que tenía y cosas así. Y me fui dando cuenta que era muy útil, que es muy útil la herramienta y entonces pues me puse muy juiciosa a estudiar y a la vez también pues practicando antes de terminar. Estudié 3 años la hipnosis clínica y de verdad que son muchas cosas las que se pueden tratar, se pueden cambiar muchos patrones repetitivos que no son nada buenos, se puede trabajar cosas, pues las regresiones desde la hipnosis clínica la manejamos hasta vientre materno. Y es muy bonito porque uno puede hacer conexiones entre la mamá y el bebé, puede trabajar a la mamita 3 meses antes del parto, preparándola para el tema, el asunto de, pues del dolor, ¿no? Que puede causar el parto. Entonces, se puede trabajar a la mamita desde 3 meses antes y pues es una experiencia muy chévere, la verdad, muy, muy, muy bonita. Oye, Dianita, Y y por ejemplo, yo tengo aquí muchas personitas que nos ven que son precisamente de este ámbito de la salud, de la enfermería, sobre todo, y creo que es un aspecto muy importante. Imagínate el tratar una enfermera en un hospital y poder tratar a todas esas personitas que están pidiendo ayuda porque tienen dolor y que lo único que está en sus manos hasta ese momento darles pues es alguna droga para que se les quite el dolor. Y tú, por ejemplo, en ese ámbito, trabajando en ese ámbito, ¿cómo puedes ayudar a una personita que está sufriendo, sobre todo con el tema del dolor? bueno, eso sí es lo más común. Y realmente, pues como trabajé por mucho tiempo con pacientes crónicos que manejaban, por ejemplo, patologías de base como temas de reuma, ¿no? ¿Cómo es que se llama esta cuestión? Ah, se me fue la paloma. Sí, enfermedades Artritis, reumáticas, que son de artritis por sí reumatoide, muy dolorosas. Dime, artritis reumatoide. eso. Y parientes, porque hay muchas más que vienen de todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético y articular. Entonces, pues en ese entonces trabajaba con muchos pacientes de tercera edad. Ajá. Ahí el reto todavía era más grande porque, pues bueno, en la mayoría de ellos tenían, aparte de eso, Alzheimer, Parkinson y todo este tipo de cosas. Entonces, a veces era un poco difícil y prácticamente se venía a abordar más o menos al estilo como se abordan los niños. Empezaba uno a conversar, a dialogar y de alguna forma a generar una especie de anestesia, ¿no? Para que poco a poco fuera menguando el dolor en su cuerpo y a la vez a ellos les hacía mucho bien el que uno los escuchara, que eso es algo muy, muy importante. Por eso yo te compartía de alguna manera que es importante que uno mismo viva la experiencia antes de ponerlo en práctica para estar uno seguro de que efectivamente sí funciona. Y pues bueno, en mi caso también lo apliqué para temas del dolor, es lo que más trabajo, porque pues también tengo algunos inconvenientes de salud y esta herramienta me ha ayudado mucho. Ya no tengo que llevar tratamientos ni nada de estas cosas a nivel tradicional. ¿Y cómo lo haces? ¿Por medio de alguien que te apoya o por medio de autohipnosis? Autohipnosis. La verdad me ha parecido mejor así y que al final uno termina enseñándole al paciente autohipnosis. Es Sí. una realidad. Cuando ellos aprenden, ellos mismos ya a partir de la segunda, tercera sesión ya empiezan a entrar con más facilidad al estado que se requiere pues para poder empezar la terapia, ¿no? Y es muy, muy bueno. La autohipnosis es primordial, es supremamente importante. Sí, me acuerdo que algún maestro que tuve de hipnosis, muy bueno, una vez me dijo, bueno, ustedes su graduación va a ser así.
y me dijo, nada más le van a decir al paciente, duérmete, y el paciente dormía. Y yo no le creía, yo decía, bueno, pues ¿cómo es llegar a ese punto, no? Pero es lo que acabas de mencionar, o sea, llega al punto el paciente que él ya sabe el camino, ¿no? O sea, a lo mejor la Ujú. primera vez tú le tuviste que ir guiando cuál era el camino para que llegara a ese punto, a ese nivel, pero ya después él solito ya sabe cómo llegar, ya tú nada más le dices, ándale, como siempre, y solito. Sí, así es una realidad. La cuestión es que uno, en el primer contacto que tiene con el paciente, o sea, tiene que tener ese rapport, esa empatía, generar esa confianza para que el paciente fluya, y si no, no, va a ser muy complicado. Si no hay esa conexión, es muy difícil que entre en el estado indicado para eso. Claro. Y en tu experiencia, en el caso del dolor, ¿cómo lo aplicas para hacer autohipnosis? Bueno, yo trabajo mucho lo que es el audiotratamiento. Y en mi caso, por ejemplo, bueno, en los ratos que estoy así tranquilita, que estoy en casa, porque pues se recomienda escucharlos estando en un lugar donde pues no haya inconvenientes. No es bueno escuchar los audiotratamientos manejando o estando en actividad. Se recomienda que pues esté uno tranquilo en casa, sea en el momento de la siesta o justo antes de dormir. Y entonces, pues el escribo, las instrucciones que se utilizan en cuanto al tema del dolor para que el cuerpo mientras duerme, pues exista una reparación interna y una regeneración celular. Y bueno, es un proceso que el cuerpo lo conoce perfectamente, es un trabajo bioquímico completo que pues si se programa el inconsciente desde el comienzo, ya cuando pues le llegue a uno el sueñito, porque me pasaba al comienzo, escuchaba 5 minutos del audio y me iba derechito, pero Ajá, me daba cuenta que cuando me despertaba, despertaba sin dolor. Y entonces ahí me di cuenta que ese mito que hay de aplicar terapia cuando la persona está dormida, eso de que no funciona, no es tan cierto porque yo lo probé y me consta no, que sí funciona, porque hay una parte del cerebro que sigue trabajando y la parte del sistema límbico, él sigue su función, él sigue trabajando mientras los demás sistemas se relajan. Entonces, la info queda ahí. Lo importante es que uno alcance a escuchar una parte mientras va tomando el sueño. Ya después uno ya se adapta a escuchar el audio completo que dura más o menos entre 20 y 30 minutos y bueno, por lo menos en lo personal, ha sido la única manera que he podido entrar en un estado de trance profundo, en realidad. No he podido entrar en un estado así muy profundo con un colega, ajá. pero haciéndolo yo, sí, la verdad, sí. Qué tramposa, ¿eh? No, yo no sé por qué no he intentado y sí, entro en un estado moderado, porque se puede entrar en un estado leve o en un estado moderado, pero son muy pocas las personas que en realidad entran en un estado profundo. Entonces, hay personitas, ¿no? Que llegan y le dicen a uno, pero es que yo no sé, yo he estado con algunos hipnólogos, hipnoterapeutas, pero no he podido entrar como yo quisiera. Y entonces hay como ese mito de que no, si te duermes y quién sabe qué me van a hacer, van a vulnerar mi voluntad y termino quién sabe haciendo qué. Y Claro. entonces todo ese mito, dime. Y aparte no depende del hipnoterapeuta, depende de la persona que quiera, Así es. que esté dispuesta a recibirla, ¿no? Porque ahora sí que nosotros la damos de corazón y que la gente o la persona esté dispuesta a recibir esa ayuda. Así es, no, y que también es bueno y se recomienda mucho a las personas que cuando vayan a una sesión, pues se cercioren de qué profesional es al que van a acudir, de que sea una persona con ética, que sea profesional, que esté capacitada, ¿no? Porque ahí sí como se dice aquí en mi tierra, por uno pagamos todos y se llevan de pronto una mala experiencia y entonces
cuando vuelvan a una sesión con otra persona van a estar predispuestos. Entonces sí es aconsejable que antes de ir a una sesión pues se percaten el profesional que les va a atender, el mínimo de información pues bueno, para que vaya confiado y tranquilo. Una de las cosas que no permite que las personas entren en el trance o en ese estado hipnótico justamente es que van muy ansiosas, van con muchas expectativas, van muy intranquilas o incluso a veces van forzados por familiares también, en el caso de pronto de adolescentes o de personas con temas de adicciones, que muchas veces no es que ellos vayan voluntariamente, muchos van porque les dicen a la mamá o al papá, no, mire, llévalo allí donde este profesional que estuvimos allí y es muy bueno, y entonces, bueno, el voz a voz. Pero cuando llegan allá los chicos, pues no se ven así como muy dispuestos. Y en realidad para que la terapia funcione, sí la persona debe estar dispuesta. Y entonces tú, eso que dices es muy cierto. Realmente podemos tener la mejor terapia, la mejor técnica, podemos estar capacitados, como dijiste hace rato, pero si la persona no quiere, pues no va a sanar o no va a tener alguna transformación. Así es que algunos de nosotros, pues lo que hacemos es principalmente trabajar en que quiera, ¿no? Porque eso es lo verdaderamente heroico de uno, ¿no? Ya realmente si la persona iba a sanar es porque ya le tocaba, pero lo heroico de uno es hacer que la persona quiera. Entonces, platícanos un poquito de tus truquitos, de cómo le haces para que la persona quiera. Pues mira que no sé cómo llamarle a eso, pero cuando llegan las personas a la consulta se sienten bien recibidos, se sienten bien atendidos. Desde el momento en que entran, no sé, creo que despierta algo en mí que le agrada a las personas. Incluso ellos me dicen antes de empezar la sesión, oye, tú tienes una energía muy chévere. O sea, se ve que eres, transmites algo. Ya cuando yo ya escucho eso, yo digo, ah, aquí está, Ya- ya ya- cayó. sí. Y sí, pues yo pienso que uno no debe ser como especialista o como profesional, siempre debe estar en un mismo nivel con el paciente, obviamente que sin romper la barrera ética en el sentido de que pues debe estar esa relación paciente-consultante, bueno, consultante y profesional, ¿no? Si no es así, pienso que se dañaría la objetividad de la sesión, del tratamiento, entonces, pues no, tampoco hay que llegar a esa instancia, pero sí que exista un cierto grado de confianza, ¿no? De que la persona pueda abrir su corazón y pueda comentar su situación, lo que sea que esté pasando, y uno ser lo más objetivo posible, no imponer uno, anteponer las creencias de uno, porque en la hipnoterapia, por lo menos yo en lo personal trabajo también con las creencias de las personas. Hay personas que creen en vidas pasadas, hay personas que tienen creencias religiosas muy arraigadas, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pues para que la persona no salga corriendo de la consulta o no salga con una idea errónea, ¿no? Del tema. Entonces, de ahí es que es importante conocer varios enfoques, de que esté uno de alguna manera preparado para el tipo de consultante que vaya a llegar. ¿Hubo Eso algo que que, tú dijiste? Dime. eso que dices ahorita, eh, bueno, acerca de que uno debe de dar la confianza, generar la energía y demás, pero debe de uno también generar un ambiente de respeto, puede ser así, o de profesionalismo, porque Ujú, a lo mejor con otras técnicas te sirve ser amigable y buena onda y demás, pero con la hipnosis tienes que generar un sentido de autoridad para que el ujú. subjete pues haga caso de las sugestiones. Y si no, No, y que también para evitar
inconvenientes en el futuro. Hay consultantes, por ejemplo, que no les gusta que los toquen o no les gustan que impongan manos sobre ellos. Entonces, uno tiene que ser muy ético y muy cuidadoso en ese sentido, en el acercamiento de uno al consultante, porque sí, se puede malinterpretar y cuando es, en el caso hombre-mujer o peor la cosa, debe tener uno todavía más cuidado porque se puede malinterpretar. Entonces, sí, hay que tener, guardar ese respeto y mantener esa autoridad, obviamente, porque el inconsciente, pues bueno, él almacena todos los datos habidos y por haber, hasta lo que nosotros de pronto no lo tenemos muy presente, pero todo se guarda allí. Entonces, pues bueno, en el momento que el paciente realmente lo necesite, pues ahí va a aflorar la información que necesita. Entonces, no es necesario de pronto, en el caso de las regresiones, de forzar a una persona que necesariamente tenga que ir a una vida pasada. Yo pienso que el inconsciente mismo es el que se encarga de liberar esa información si es que va a ser en ese momento de utilidad para el paciente en el tiempo presente. Claro, yo tengo aquí, bueno, las personitas que nos están viendo, hay un amiguito que también es especialista en leer registros akáshicos. Y digo, es una técnica diferente, pero igual, si se te va a revelar la información es porque te hace falta, ¿no? Y si Ujú, no se te va a revelar, pues quiere decir que no es el momento, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las regresiones. Finalmente, si es una información que ya se tiene que ser revelada para ti, pues vas a ir allá, ¿no? Donde tienes que ir a buscar esa información. ujú. Entonces es bonito. Sí, sí, la verdad es muy bonito y pues la cuestión es que uno como profesional no puede alterar la sesión o de alguna forma sugestionar el tipo de información que va a salir. Por eso la importancia de uno tratar en lo menos posible de no al momento de inducirlos al estado y ya entrar, bueno, a una X vida que el paciente pueda presentar o alguna situación del tiempo de esta vida, pues, pero que esa información que llegue no sea porque de pronto, aún inconscientemente, el hipnoterapeuta haya sembrado antes de comenzar, ¿no? La sesión. Entonces, no todo mundo va por regresiones, porque pues hay personas con diversas creencias, lo que te decía ahorita, y por eso uno debe ser muy cuidadoso en el caso pues de personas que tienen así creencias religiosas muy arraigadas, por ejemplo, les aterra una sesión donde les inviten, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un pariente fallecido o algún personaje X, porque ha pasado. Han llegado personas que dicen, bueno, que son de X religión y dicen, no, pero esto ya parece más espiritismo. Entonces, ahí no fue culpa del paciente o del cliente o consultante o como, bueno, el término que más se adecue. Y pues no es bueno que se vayan con con ese pensamiento de que algo extraño, místico y misterioso está sucediendo en el consultorio, porque en realidad no es así. Entonces, mm, los pacientes que suelen llegarle a los hipnoterapeutas, influye mucho la vibración del hipnoterapeuta. De la forma que vibre el hipnoterapeuta, así mismo va a llegar el tipo de paciente. Si es un hipnoterapeuta que trabaja y cree mucho y maneja mucho, por ejemplo, el tema UFO, ¿no? El tema de la ufología, de implantes, de abducciones y este tipo de cuestiones, va a llegarle consultantes con este tipo de tema, ¿no? A consultar. Si es una persona que, bueno, está muy arraigado, un profesional muy arraigado a temas espirituales, que maneja temas de ángeles o guías, pues van a llegar pacientes, consultantes, con un tema similar, ¿no? Casos de posesión, por ejemplo, que eso sí son un tanto
complejos, Mm. los casos de posesión o de pronto fenómenos paranormales que también suele pasar y eso es lo bonito de la hipnosis que uno puede indagar y puede estudiar muchos campos, desde el campo científico, todo lo que tiene que ver con ufología, con visión remota, con fenómenos paranormales, que ese tema también es muy interesante y a mí en lo personal me gusta mucho y lo he autoinvestigado. Como te decía, pues yo como pruebo mis técnicas, yo también reviso ese tema, ¿no? En mí cómo puede influir, cómo puede desatarse ciertas informaciones y ciertas cosas. Ahora, no en todos los pacientes se maneja de la misma forma o va a ocurrir lo mismo. Hay pacientes que llegan incluso y te dicen, pues yo no veo nada, yo veo oscuro, yo no veo ningún tipo de imagen ni nada y entonces pues los coleguitas y en algún momento hasta uno se siente frustrado, ¿no? Sobre todo al comienzo cuando uno está iniciándose en este camino, pues uno dice, ¿será que hice algo mal? Y entonces empieza a torturarse a sí mismo, ¿no? Si fue que yo hice algo mal o no, me faltó algo en el procedimiento, lo que sea. Pero, pues cuando uno ya ve que la persona pues no ve nada o no está recibiendo algún tipo de información, pues bueno, ahí hay que recurrir a la creatividad, ¿no? Del terapeuta, ok, no ves nada, ok, obviamente que se ha hecho una entrevista previa, pues para recopilar información y ya ahí es donde uno puede utilizar la creencia de la persona. Según en lo que crea la persona, pues así mismo se le trabaja. Ahora, existe la pregunta, ¿será que sí es real? Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Es real lo que dice el paciente? ¿Será que sí fue esto, fue aquello? Si de pronto era de algún otro país, de alguna otra época, de alguna otra, otro plano existencial, etcétera. Ujú. Y pues aquí nosotros, pues desde la óptica de nosotros como profesionales, pues no nos ponemos a analizar si es real o no. Lo importante es que esa información le ayude en su momento presente. Claro, porque realmente el más del 85% de las personas creen vidas pasadas. Un gran porcentaje cree en la ufología que decías, ¿no? Yo creo que más del 50 creen en el espiritismo y demás, ¿no? Pero son temas que se hablan así como que al oído, ¿no? Así como que este, nunca los comentas, ¿no? O sea, a menos que salga el tema y que otra persona diga, ah, oiga, quiero comentar esto yo también, ¿no? Pero Ujú. de otra forma no se toca, ¿no? Nadie llega a una fiesta diciendo, ah, mire, les voy a hablar de esto, ¿no? Y así Sí, abiertamente. eso es verdad. Sin embargo, cuando tú te abres a todas las posibilidades, pues tienes más opciones de ayudar a la gente. Porque una persona me decía, bueno, ¿por qué es hipnosis clínica analítica? Y tú acabas de mencionar algo importante hace rato. O sea, el saber qué hacer con la persona, qué tipo de hipnosis vas a ocupar, ¿no? A lo mejor la persona iba a una regresión, pero finalmente la regresión no es lo correcto y tú en el momento decides qué es lo que es lo correcto, ¿no? Y de todos modos ayudas a la persona, o sea, estás analizando y la hipnosis no es una sola, no es solo sugestiva, sino que utilizas diferentes técnicas para ayudar a la persona, ¿no? Y por eso esta parte de ir a vidas pasadas a veces suele ser reparadora para la persona, sea Ujú. cierto o no sea cierto, con independencia de que lo que haya dicho la persona sea real o no, la persona te ayudas. Entonces, ¿qué es lo más chusco que te ha pasado con eso, Diana? Sí, Ese, ese, a mí es- nunca, a mí nunca se me olvidará la experiencia que tuve a los 9 años con el tema que te conté del programa este que había visto. Pues imagínate que a esa edad vine a coger a mi hermano menor. Tenía, ¿qué te digo yo? Año y medio, 2 años, tal vez, más o menos.
y me puse a practicar con él. Ah, Y sí. mira que pues el muchachito se me fue, de verdad que sí se me fue y tuvo fue muy interesante. A mí nunca se me va a olvidar porque fue un tema muy espiritual. Y obviamente que pues un niño a esa edad, para que imagine ese tipo de cosas, en realidad pues no. Puedo decir que esa fue una hipnosis real y pues empezó a narrar una serie de cosas que vio del cielo, que vio ángeles, que vio... Fue algo muy impactante para mí en esa época. Yo dije, wow, la cosa fue pues para despertarlo después, Ujú. que el chico me duró como 2 horas y yo decía, ay Dios mío, pues yo con esa edad yo decía, ay, ahora mi hermanito. Pero bueno, no, él volvió normal y todo después de un rato, porque después resultó que se me durmió y como a los 20 minutos se despertó muy normal, pero él empezó a narrarme cualquier cantidad de cosas. Entonces a mí nunca se me olvida, yo dije, la hipnosis en los niños, ahorita ya a estas alturas de la vida, pues recordando eso, dije, la hipnosis aplicada en los niños es muy bonita porque en ellos es muy fácil trabajar esa parte. Ellos de por sí mantienen en ese estado casi todo el tiempo. Y pues la imaginación les ayuda muchísimo en el sentido bueno, en el caso, por ejemplo, de niños con baja autoestima, con este déficit de atención, y que son casitos así que me llegan, no son muy frecuentes, pero me llegan casos de este estilo, chicos con depresión, niños con 9 10 años y ya con depresión, que les vienen ya así diagnosticados, etiquetados, pues ya llegan del psicólogo así, entonces, pues bueno, no me gusta mucho el tema de las etiquetas porque sí, eso es como cuando le dicen a un paciente que tiene cáncer, ¿no? Que el médico le dice que tiene cáncer y entonces es como si se acelerara el proceso. Apenas ellos saben de eso, como que algo se activa y empieza a acelerar todo el proceso. Eso lo vi porque pues dentro de mi trabajo veía muchos pacientes también con cáncer y era muy complejo el manejo con ellos que pues es a nivel interdisciplinar. Todo tipo de especialistas y médicos, enfermeras y demás, pues los ven a ellos. Y pues tuve la oportunidad de acompañar a muchos hasta el último momento, que eso es algo, siempre es, ¿cómo se puede decir? Siempre lo mueve a uno mucho Sí. el tema. Entonces, pero es muy bonito que ya hasta el último momento, pues ellos son muy agradecidos con uno que ha estado acompañándolos en todo lo que han venido viviendo ellos hasta el último momento, sus familias, porque ahí también hay que trabajar con las familias, el duelo y demás. Entonces, son experiencias así muy bonitas y la verdad es que uno con cada sesión aprende algo. Siempre se queda uno con algún tipo de aprendizaje, de que antes de ser un profesional con ellos, estar atendiendo algún tipo de caso, pues que ellos vean en uno la humanidad, el amor, la entrega, que vean que de verdad están comprometidos con su caso. No es lo mismo ir a un consultorio médico y que no lo miren a uno a la cara y estén ahí digitando, ¿no? No sé, a mí me ha pasado que yo voy a una consulta y pues ni me miran a veces. Entonces, pues eso no es como tan bueno. Pero cuando las personas ven que uno está atento, que los está escuchando, que de alguna forma está pues conectando con su situación, eso a ellos de alguna manera también les ayuda en su proceso de sanación. Ahora, no hay que sentirnos nosotros de pronto frustrados como profesionales si en ese mismo momento pues no se sanó o no pasó X cosa, aunque siempre hay algún cambio, siempre pasa algo, pero se ve mucho en los coleguitas, ¿no? Que se frustran, se sienten mal, dicen no. Y como está también ese mito de que con una sola sesión pueden dejar muchas cosas, no en todos pasa eso. Hay excepciones, sí,
pero en la mayoría de los casos hay que trabajar más, porque eso depende ni siquiera de nosotros, depende también del mismo paciente, de su compromiso, de su entrega, de que esté aplicado pues con la terapia y también depende de su proceso de vida. Entonces, hay procesos de vida que por más de que se lleven tratamientos y todo, por alguna razón tiene que continuar en su camino con eso que llaman enfermedad, que no es otra cosa que síntomas que, bueno, algunas emociones por ahí mal gestionaditas, conflictos no resueltos que quedan por ahí enquistados en alguna parte del cuerpo y hasta que uno no entienda el mensaje, pues es difícil que uno pueda también sanarse. Oye, Diana, y como toda una profesional que eres de la hipnosis, pero con todas estas experiencias de hipnosis regresiva y demás, ¿te ha transformado algo en ti en el aspecto espiritual? ¿Te ha pasado que te has vuelto más espiritual a partir de lo que escuchas en tus sesiones? Sí, bueno, mm, se puede decir que desde que tengo uso de razón han pasado cosas muy interesantes en mi vida. No suelo mucho comentar este tipo de cosas, pero sí han pasado cosas así espirituales muy interesantes. Ahora, con lo que escucho de los pacientes y todo, claro que le abre a uno más el panorama y uno se da cuenta, primero de que, pues bueno, eh, no más con ver nuestro cuerpo es tan perfecto y es tan complejo y tiene tantas cosas maravillosas. El ver hacia afuera, la naturaleza, todo lo que nos enseña, todo lo que nos muestra, que prácticamente todo es proyecto de lo que hay adentro, ¿no? Se dice que la belleza no está afuera, sino en los ojos del que la ve. Claro. Entonces, pues todo lo que se ve en las terapias y todo, de alguna forma le está mostrando a uno algo que también tal vez tenga uno que trabajar, ¿no? Algunas cosas que uno no se ha dado cuenta de su propia vida y que es necesario indagarlo, investigarlo, evaluarlo, tratarlo, porque muchas veces no nos damos cuenta de cosas. Y a veces llegan nuestros pacientes nomás con esa misión de mostrarnos algo que nosotros tenemos de pronto pendiente por ahí, que tenemos algo por ahí en el tinterito por trabajar. Y eso es bien bonito, ¿eh? Bueno, a mí me ha sucedido mucho que ayudas a una persona y ya la mitad del tiempo que lo estás ayudando te das cuenta que es algo que tenías que trabajar tú y que tenías que sanar y que por medio de ayudar a esa persona a la vez tú lo estás sanando. Entonces, Ujú. pues yo creo que es una bendición el tener la oportunidad de ayudar a otra persona y sanar tú mismo aquello. Sí, se dice que cuando uno ayuda en el proceso de sanación de alguien también se está sanando a sí mismo. Y bueno, de acuerdo pues a la física cuántica también nos dice de que somos, cuando no nos observan, somos ondas, ¿no? Como ondas. Cuando no nos observan, hacemos muchas cosas y manifestamos muchas cosas. Cuando nos están observando, actuamos como partículas. Solo vamos en una sola dirección. El experimento de Rendija, no sé si lo has escuchado por ahí, que es muy famoso. Sí. Y eso pasa, me gusta mucho porque pues de alguna forma intenta desde lo que puede explicar en algo la espiritualidad, que es un mundo muy amplio en realidad. De la espiritualidad se deriva todo en realidad. Y pues en este camino uno, con todas las sesiones que va viendo, las personas que va conociendo, pues uno va juntando, va armando el rompecabezas de su propia vida. Y esa es la importancia de uno estar abierto a todo. Por eso no se trata de llegar e imponerle pues a los consultantes las cosas, sino se trata es de poder ver lo que ellos más o menos ven, porque no todas las ópticas son iguales, pero que siempre va a haber un patrón común en todos. Siempre está esas carencias afectivas, por ejemplo, esos vacíos emocionales, que por eso se recurren que a las adicciones, que se recurre a esos apegos emocionales, y es porque muchas veces sienten esa desconexión espiritual, esa desconexión con lo desconocido, esa ausencia.
hay muchas personas que sienten esa, como una especie de nostalgia también y que no saben por qué. Y más cuando no se están dando en el camino del espíritu, pues es mucho más complejo. Ahorita estamos en una sociedad que prácticamente trata de tener a todo mundo ocupado, que no tenga tiempo ni siquiera de pensar en sí mismo. Entonces, obviamente que el interior o el niño interior, como llaman algunos, empieza a gritar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Empieza a hacer eco y llega un momento en que uno ya no soporta ese grito dentro de la cabeza de uno de, esta vida no puede ser solo comer, dormir, ir a trabajar, tener un hogar, debe haber algo más. Y muchas veces ese sentido, esa falta de sentido de vida lleva a los pacientes a nuestra sesión. Claro. Bueno, vamos a mandar unos saludicos, por favor. Ok. Aquí a Roberto Alvarado, la Boyancese online, a Dante Mandujano, Antonio Maldonado, a Isidro Espinosa, Bren Carrizales, a Miri, que siempre nos ve, dice que buenas noches, a Leina Peñaranda, que también es de allá de Colombia, a Bren, ya está, Luna Molina, Espino, saludos, dice súper interesante como siempre, dice Bren, dice, te felicito, eres exitosa con tu programa, La Boyanés. Marta Isabel Pasquel dice, yo creo que la hipnosis puede ser un trabajo suave, sutil, casi sin proponértelo. Muy bien, ella también es experta en hipnosis. Carlos Alberto dice, hola, Miriana, muy buenas noches. Gente, toda gente. Adam Sobrino dice, tema interesante, yo trabajo mucho con regresiones, también muchos colegas. A Lu Rodarte Ujú. está viendo, saludos a Beatriz, ahorita nos hablamos. Saludos a Dan Sobrino, dice, dice que regredí, no sé, así es correcta la palabra, dice regredí a una persona que empezó a hablar mandarín. Mira qué curioso, Mira. hablar mandarín. Marta dice, ¿desde qué edad atiendes niños? ¿Desde qué edad atiendes a los niños? Desde los 6 años he Seis. tenido pacienticos así chiquis, bien chiquis, y pues ha sido muy bonito trabajarlos, la verdad, No, que a los desde niños es esa edad. curioso. Les dices, duérmete y ya se durmió. Hay algunos que son inquietos y se demoran un poquito en esto, pero cuando les llega el estado, les llega. Al doctor Sí. Alejandro Fernández, que también es un experto en hipnosis. A Lu Rodarte dice, hola Félix, este es un tema muy interesante. Ay, controversial, dice. Mm. También. Adriana Flores ya nos está viendo, saludos. Lu Rodarte dice otra vez, que cuente un caso de sanación que te haya impresionado. Ah, caray. Uno Ya que qué te haya interesante. impresionado, ya se puso muy bien la cosa, ¿eh? Bueno, vamos a seguir a Mara Alcántara, a Isis Magelani, saludos amiguita, a Pablo Pirra, excelente entrevista, dice Pablo Pirra. Adam Sobrino dice, mucha cosa se pasa durante las regresiones. Creo que dice que muchas cosas pasan. Ahorita nos platicas. Es que él es de Brasil, saluditos. Sí, con razón, pues nos habla acá en portuguiño. Ok, Adam Sobrino dice felicitaciones por el programa. Y bueno, pues ahorita le continuamos saludando, vamos a seguir avanzando con el programa. Y entonces, por aquí, Lu Rodarte dice, ella es muy curiosa, ¿eh? Le gustan casos prácticos, le gusta escuchar. A ver, dime algún caso que te haya impresionado. Y mira El que ya caso para más, impresionar a Diana, debe ser algo muy impresionante. sí, bueno, son dos casos especiales, uno personal, mío pues, propiamente, ya que a mí me habían puesto la famosa etiqueta de autismo moderado
Ujú. Entonces, ese fue uno de los motivos por lo cual estudié psicología y estudié hipnosis, porque vi que en cierta manera eso me estaba trayendo problemas. O Yo sea, no nomás podía mirar estudiaste a la cara, no podía hablar. para averiguar que no era cierto. Dime. Nomás estudiaste esto para averiguar que no era cierto. Y si llegaba a ser cierto, pues tumbé el muro, porque la verdad sí me estaba trayendo muchos problemas. De niña, pues, yo no le daba mucha importancia, yo estaba en mi mundo, estaba encerrada en mi mundo, entonces, pues no le ponía mucho tema. Pero lo que fue desde los 9, 10 años, que el bullying, ¿no? En la escuela, que maltrato por parte de la gente, por no hablar, por no mirarlos a los ojos y todo esto, pues ya empezó a hacerme mella. A los 14, 13, 14 años ya se estaba haciendo imposible porque si había una exposición en la escuela o lo que fuera, yo no iba, no me aparecía por allá, que si me mandaban a relacionarme con las personas, yo no podía con eso. Ujú. Entonces fue un trabajo muy arduo en realidad en ese sentido. Y aun cuando hice la carrera de enfermería y de psicología, pues fue muy difícil para que me graduaran y todo por este problema, porque escrito no había ningún problema, pero al momento de hablar y relacionarme, pues eso sí que fue un gran problema. Entonces yo dije, no, yo tengo que encontrar algo que me ayude pues para esto, aparte de los inconvenientes de salud. Y pues cuando se me apareció esta herramienta y más desde el área clínica, me pareció una opción interesante. Y entonces cuando empezaron me instruyeron en el tema de la autohipnosis, en eso sí que trabajé mucho, en realidad mucho, porque dije yo, si yo puedo aprender esto de la autohipnosis al momento de transmitirle al paciente para no tenerlo 2, 3 años, pues, en sesiones, pues no, que sean más o menos de 3 a 5 sesiones y eso mucha gente recibe 2, 3 sesiones como máximo, según el caso y según lo que se vaya a tratar y según la economía del consultante y demás. Entonces, al momento de trabajar esto, me di cuenta que poco a poco empezó a despertar mucha más creatividad, en mi caso, de cómo poder hacer para romper el hielo y relacionarme con las personas, de cómo hacer esto que estoy haciendo ahorita, que esto hace 4 o 5 años atrás no lo podía hacer. Ujú. El tema de hablar, de decir lo que pensaba, de decir ya basta el tema del bullying, porque eso es tremendo. El tema del bullying es una cosa tremenda y en las redes se ve muchísimo también. Claro. Entonces, no, a mí me atacaban por todos los lados sabidos y por haber. Ahora, las redes, pues claro, eso me ayudó mucho también. Y haciendo este tema de la autohipnosis, de que pudiera relacionarme, de que no me diera temor hablar, de que pudiera ser más asertiva en las cosas que necesitaba decir, que no me callara, porque me daba cuenta que eso también me enfermaba, el no decir las cosas, el no manifestarla con las personas que eran, ¿no? No terminar uno desquitándose con otras personas tampoco, sino uno en el momento que es, con la persona que es y el tema que es. Wow, sonó la abejita maya por ahí, la vibración. Sí. Entonces, el cambio en mí lo he visto mucho, sobre todo lo que ha sido estos 2 últimos años, es cuando más he visto que había gente que me decía, "No, hombre, sal de las sombras, saca tu propia luz, no te escondas. ¿Por qué te escondes?" Y me quedó dando vuelta eso, y eso me lo decían colegas, me decían, tú tienes mucho potencial, tienes muchos talentos, no te los guardes. Y entonces lo mismo, que empecé a entrenar habilidades artísticas a través de audiotratamientos, porque a mí me gusta mucho el arte, la música, la danza, todo ese tema me gustaba y por este pequeño inconveniente de etiqueta, malautismo moderado, pues no lo hacía, no hacía nada de eso. Entonces,
pues al ver que prácticamente los audiotratamientos me sacaron a flote 2 años me tomó haciéndolo yo misma, trabajándome yo misma. Y la verdad han sido maravillosos. Y un caso también de un paciente de tercera edad con un problema de, ¿cómo se llama? Artrosis, muchos dolores, y se le inflamaba mucho también las articulaciones, era poliartrosis, una cosa así. Y en una sesión llegó con las rodillas supremamente inflamadas, demasiado, y le dolían muchísimo, y él lloraba, me acuerdo tanto que él lloraba mucho. Y ahí dentro de la sesión, bueno, afortunadamente él entró muy rápido, como a los 10 minutos ya estaba en el estado adecuado. Y cuando salió, bueno, aparte que salió muy contento y todo, como a la hora me llaman y me dice, oye, se le deshincharon las rodillas al abuelo, me dijeron así, se le desinflamaron las rodillas al abuelo. Eso fue sorprendente. Dije yo, wow, hubiera visto eso, pero me lo contaron. Y fue algo muy interesante porque a mí no me había pasado así tan pronto algo así, pues no. Y del casito del niño de 9 años con depresión que prácticamente bastó 2 sesiones y salió. Después de que le daba miedo que los papás se fueran a trabajar porque él pensaba que algo malo le iba a pasar a los papás. Y el niño lloraba contándome ahí que le daba miedo, que lo dejaran en la escuela, ya no iba a estudiar, ya no quería estudiar, ya no quería que sus papás todo el tiempo estuvieran ahí para que no les pasara nada malo. Y con 2 sesiones, ya después me dijeron que ya el niño salía con sus amigos, que estaba compartiendo en la escuela, que ya no retenía a sus papás y fue algo muy bonito. La verdad me pareció muy, muy, muy bonito y me di cuenta que la depresión en niños es más fácil de tratar que la de los adultos. Claro, porque Imagínate. el niño, bueno, es fácil de tratar, pero siempre y cuando también veas el ambiente familiar, porque hay veces que tú lo compones y llega a casa y se descompone otra vez. Ujú. Porque nosotros los papás pues somos sus programadores de los niños, entonces eh, como terapeuta pues tú lo que tienes que ver es que bueno, pues si va a regresar al mismo ambiente, pues seguro el niño puede regresar a lo mismo, ¿no? Entonces sería bonito trabajar también con los papás. Sí, De sí, es hecho, que con siempre, ellos se tiene, dime. de hecho, a mí siempre que me traen a un niño, que me dicen, mi hijo no estudia, mi hijo no habla, no se concentra, no, le da miedo a las cosas, pues yo primero empiezo a trabajar con los papás. Yo no puedo trabajar al niño así porque pues el ambiente de la casa es el que a veces influye sobre el niño. Entonces, generalmente Mm, sí acceden, trabajo con los papás y ya después trabajo con el niño. sí, pues ahí se mantiene, por lo menos en mi caso, converso mucho con ellos, ¿no? Siempre antes de atender al chiquitín, incluso en la sesión están presentes los papás, pues para que vean qué es lo que se le está realizando al niño. De por sí que a menores de 18 años es mejor que esté, que esté un familiar o alguien así de confianza del niño o del adolescente para evitar percances futuros. Entonces, siempre es bueno. Ahora, en el caso de adolescentes, pues bueno, hay chicos que se inhiben cuando ven a sus papás ahí como que no, no quisiera contar nada porque están ahí, ¿no? Oyendo. Obviamente que uno habla con los papás y todo, y pues ya después de que eh, el chico o la chica habla con uno, pues bueno, ya se entra a sesión y ya si quiere estar ahí solito, pues bueno, en la sesión. Pero en el caso de los niños pequeñitos sí es mejor que estén los padres o algún familiar. Claro. Pues bueno, pues como ves está muy interesante este tema y yo creo que sale como para 10 programas, Dianita, porque Oh, me doy cuenta que eres una experta en este tema. Y pues te quiero agradecer que nos hayas podido acompañar el día de hoy aquí en el programa Mentes Exitosas. Somos afortunados
por tenerte aquí con nosotros. Y pues nos está viendo mucha gente de Colombia, entonces si no nos ven ahorita, seguramente en las repeticiones. Si alguien te quiere contactar, ¿en dónde puede hacer sesiones contigo y cuál es tu contacto? Ok, me pueden encontrar en las redes sociales como Vida Plena Café Virtual, así me encuentran. Me pueden escribir por inbox y pues el número del WhatsApp, bueno, porque también se trabaja a nivel internacional en línea. Tenemos el más 57 320 271 4776. Es más fácil también de verdad que me ubiquen ahí por Facebook como Vida Plena Café Virtual y con mucho gusto pues estoy a su disposición. Eso sí, me disculpo con los amigos que me estén viendo que yo no veo realmente aquí a ninguno. No puedo ver la cajita de comentarios aquí, por lo menos ahorita en vivo, pero ya cuando terminemos la transmisión, pues con mucho gusto les voy respondiendo los mensajes. Y de verdad te agradezco mucho por la invitación, por permitirme compartir contigo y con tu audiencia. De verdad que es un honor estar en tu programa y pues que espero que me acompañes en el mío cuando tengas disponibilidad. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues digo, es un placer tenerte por aquí en México, de manera virtual. Y pues te mando un abrazo de corazón de parte de todos los teleaudientes que nos están viendo. Y bueno, pues también aprovecho para despedirme de todos. Nos vemos el siguiente miércoles con otro tema también espectacular, como todos los de Mentes Exitosas. Y pues muchas gracias a ti, Diana, y muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Bye bye.